La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. 7:13 de la mañana estamos conversando con el diputado Edgar Zambrano acerca del proceso de diálogo que se inicia en el país, y lo que dejábamos en el aire era la pregunta de si el diálogo no ha sido forzado justamente por aquellos que lo rechazan, vale decir por el movimiento estudiantil y por los sectores más radicales de la oposición, como Voluntad Popular, que han puesto los presos, porque eso también hay que decirlo, digamos, Leopoldo López está preso, Carlos Vecchio está perseguido, Daniel Ceballos está preso, o sea... Mira, los estudiantes no es que han negado el diálogo, los estudiantes han exigido unas condiciones para el diálogo, y ese encuentro, tarde o temprano, mañana o pasado mañana, se va a dar entre el gobierno y los estudiantes. Eso no tiene lugar a duda. Pero también allí se ha producido una incisión. Un grupo de estudiantes están de acuerdo de una política de diálogo y otro grupo no está de acuerdo con la política de diálogo. Igual sucede en la mesa. La mesa igualmente se ha dividido. Como está dividida la fracción parlamentaria de la mesa en el Parlamento. O sea, no podemos seguir tapando con un dedo realidades que son del conocimiento público. Hay una división en la oposición por el entendimiento y razonamiento de una estrategia a desarrollar. Ahora, diputado, si eso es así, el gobierno ha logrado una victoria absoluta porque logró separar a la oposición en dos toletes, con lo cual se garantiza reinar para siempre. Bueno, yo no diría que esa máxima de quien divide reina o preserva el poder puede aplicarse en este momento político que vive el país. La oposición sigue siendo oposición. No es que dividen y unos se van con el gobierno. No, no, la oposición es una sola. Hay distintas opciones, distintas visiones en cómo manejar la situación del momento político del país. Unos están de acuerdo con continuar con las guarimbas, otros no están de acuerdo con las guarimbas. Unos dicen que nos estamos encerrando nosotros mismos, otros dicen que hay que mantenerlas para obligar al gobierno a hacer algunas cosas. Nosotros entendemos que es el mecanismo del diálogo, una vía política que puede permitir, si el diálogo se da en los términos en que está planteando la mesa, que plantean los cancilleres y que plantea la propia Iglesia, ese diálogo puede ser propositivo y constructivo. Y no podemos obviar que por la vía del diálogo se pueden liberar los prisioneros, por la vía del diálogo puede salir de la cárcel Simonovic, por la vía del diálogo puede salir de la cárcel los policías metropolitanos, los hermanos Guevara, pueden salir los estudiantes, que son más de 100 quienes están privados de libertad producto de los hechos acaecidos del 12 a la presente fecha. Se pueden resolver los problemas de más de casi 2.000 venezolanos que han sido procesados por estos hechos. Se puede aclarar la responsabilidad de la muerte de cerca de 40 venezolanos, pero también de más de 500 heridos que se han dado en estos hechos. Entonces no podemos obviar el diálogo, cuando el diálogo puede ser el mecanismo que resuelva situaciones de carácter humanitario, de carácter del derecho a la vida. Simonovic se nos está muriendo en la cárcel. ¿Por qué negar que por la vía del diálogo, de sentarse con el gobierno, hacerle ver al gobierno que Simonovic tiene 19 patologías que están minando su salud? Sí, que lo están matando. Y entonces, ¿por qué no ir con esa agenda? Obviamente la voz de Bonnie Pertíñez es una voz muy poderosa en favor del diálogo, digamos, por toda la autoridad moral que tiene ser la esposa de Simonovic. Es que Bonnie forma parte de esa caja de resonancia nacional que llama al diálogo, no por el interés particular que pueda tener Bonnie, sino porque Bonnie es una mujer inteligente, sabe que el diálogo
es el mecanismo que nos puede ayudar a resolver no solamente el mecanismo de Simonovic, de los policías, de los hermanos Guevara, sino el mecanismo de la situación económica que vive el país, de la inseguridad, de la elección de unos poderes con equilibrio, que puede cambiar el país, que el diálogo puede darle paso a un sistema más democrático. A un país distinto. A un país democrático. Y a un equilibrio entre las fuerzas que electoralmente se han expresado Claro. a dos manos en Venezuela. Diputado, ¿y qué le dice usted a la gente que dice que eso es una condición a priori para el diálogo? O sea, que el diálogo no se puede iniciar hasta que por lo menos no haya un gesto de buena voluntad de parte del gobierno, digamos, liberar a Simonovic y a Leopoldo, liberar a Simonovic, Leopoldo y Ceballos, no sé, aunque sea un gesto. Bueno, pero hagamos política. Veamos la política en esencia. Allí hay unos gestos implícitos que son públicos, notorios y comunicacionales. El primero es que el gobierno reconoce al otro, reconoce a la oposición, reconoce a la mesa, reconoce a los actores políticos, al liderazgo político que hace vida en esa mesa. Y el segundo, que es muy importante para la vida política de los venezolanos, es que el gobierno está reconociendo, a través de la aceptación de la agenda que ha presentado la mesa, que existen unos problemas en el país. El problema de la inseguridad, el problema económico, el problema de los derechos humanos, el problema de la autonomía e independencia de los poderes. Y eso hay que leerlo con objetividad. No podemos ser prisioneros de intensidades que a la política no le construyen absolutamente nada, no le abonan nada, no dejan nada. La política tiene que hacerse de manera racional y con lógica política. Y este momento es el arte indica, de lo posible, pues. La política es el arte de lo posible. Hay que la lograr política resultados. es el camino expedito para resolver Claro. los conflictos de los colectivos sociales. Y eso tenemos que entenderlo. Y nosotros tenemos que hacer esfuerzos porque ese diálogo sea exitoso, porque ese diálogo sea propositivo, sea eficiente, y a través de ese diálogo en los próximos días esté Simonovic en su casa, estén los funcionarios de la Policía Metropolitana en su casa, estén los hermanos Guevara en su casa, estén los estudiantes en su casa, se eliminen, se declare el sobreseimiento a todos los procedimientos que se han abierto a los estudiantes desde el 12 de febrero, de manera que existe una posibilidad y una agenda cierta para resolver problemas que son inherentes a la crisis política y a lo que están viendo los venezolanos hoy. Nos vamos a quedar con el diputado Zambrano para un tercer corte, cosa que casi nunca hacemos en este programa, pero hoy está muy buena la conversación. Nos vamos a quedar con él. Ustedes pueden participar de esa conversación a través del hashtag Este Día Promete en la red social Twitter. Cuando regresemos, fíjese, le voy a leer un tuit y usted me va a decir si es verdad o es mentira. Es Juan Manuel Rafali, el abogado, dice: el tema más que sentarse es poner fecha para pararse si no hay resultados. Mosca con la operación Pedal y anestesia, ya lo vivimos. Recordar la tristemente recordada mesa de negociación y acuerdos de 2003. Cuando volvamos con el diputado Edgar Zambrano en Este Día Promete.